Bueno, pues fíjese que la verdad es que sí está bastante pidiéndole al Señor bastante de que podíamos platicar hoy, ¿verdad? Un tema que fuera no solamente, porque a veces a la gente lo que más le atrae es un poco como lo profundo, ¿va? La escatología y lo del fin del mundo y un montón de cosas, pero ¿de qué sirve a veces saber tanto de las profundidades? Se nos ha enseñado, ¿verdad? ¿Qué nos sirve saber tanto de las profundidades si en nuestra vida diaria, en nuestra práctica del día a día, no aplicamos lo que tenemos que aplicar, ¿verdad? Entonces, pues para tratar de mezclar un poquito de las dos, el tema que yo preparé para el día de hoy se llama todo lo que yo voy a tratar de que vayamos conversando, porque ¿qué entienden ustedes o qué sienten ustedes que cuando se dice el tiempo final? ¿A qué nos referimos con el tiempo final? Cuando la palabra es el tiempo final, ¿qué es lo que nosotros... La venida. La venida del Señor se relaciona con el arrebatamiento, con la venida del Señor. Con la Realmente, semana 70 de Daniel. Exacto, la semana 70 de Daniel. Hay muchos términos que se asemejan. Cuando uno dice el tiempo final, se asemejan, ¿va? Y uno dice el tiempo final, pues el arrebatamiento. Pero tendríamos que irnos a lo que dice la Biblia, ¿va? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Principalmente lo que dijo Jesús. Cuando Jesús estaba, y eso está en Mateo 44, de hecho si quieren Mateo 24, si quieren lo empezamos a leer. El primer versículo que traigo para que leamos aquí, en Mateo 24, capítulo 43. Auto llamaba el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque cuando en Génesis el Señor le da el castigo a Adán y a Eva, viene el Señor y le dice a Adán: y un hijo tuyo le aplastará la cabeza a la serpiente y ella lo morderá en el talón. Y esa profecía de la que está hablando es de Jesús. Entonces Jesús es el Hijo del Hombre que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Por eso es que él se autollamaba el Hijo del Hombre. Pero entonces cuando a Jesús le preguntan, él sale del templo, eso está un poquito antes, y él sale del templo y le dice: de verdad les digo que, o después creo que está en el capítulo 25, cuando dice: de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra de este templo, y todo lo que está aquí se va a caer. Y entonces los apóstoles le preguntan: ¿va? Dinos cuándo ocurrirá esto, cuál será la venida, cuál será la señal de tu venida y cuándo vendrá el fin. Entonces son tres diferentes cosas, y por eso es que yo les decía que ¿qué sabemos o qué entendemos nosotros por tiempo final? Ahora lo que vamos a hablar cuando nosotros nos referimos a tiempo final es el tiempo final de la iglesia. Eso es algo bien importante, porque el tiempo final de la iglesia no es el mismo tiempo final de la tierra, ni es el mismo tiempo final de Israel, ni el mismo tiempo final de la humanidad, ni del diablo, que el Señor lo reprenda, porque cada uno va a tener un tiempo final. Pero a nosotros lo que nos compete saber es el tiempo final de la iglesia, que cuando se habla del tiempo final de la iglesia, ahí sí se habla propiamente del arrebatamiento. O sea, ese es el tiempo final de la iglesia sobre esta tierra, porque la iglesia está diseñada para que sea arrebatada y sea mostrada y se case allá arriba en el cielo con el Señor, ¿va? Entonces, pero no nos referimos a iglesia como un templo físico, ¿va? Sino que estamos hablando, ¿qué entendés por iglesia vos? Cada persona que forma el cuerpo de Cristo. Es todos los hermanos o todas las personas que forman parte del cuerpo que va a ser la novia, que es la novia de Cristo, ¿va? Que va a ser la futura esposa. Entonces, el tiempo final, ¿cómo tiene que ser la actitud del cristiano en el tiempo final de la iglesia?
para que estemos un poco más claros, ¿va? Y entonces vemos aquí en el primer versículo que nosotros leímos, que lo que dice es: estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Y entonces me llama mucho la atención, porque después de eso, en el versículo que le sigue, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Entonces vemos la primera actitud que una persona debería de tener en el final de los tiempos, que es sirviendo. O sea, en el final de los tiempos dice el siervo fiel. O sea que una de las cosas que nosotros deberíamos de estar realizando en estos tiempos es servirle al Señor. Y uno cuando dice servirle al Señor, nosotros, ¿verdad? Que tal vez una nación no, pero cuando nosotros tenemos pensado que dice servir, pensamos rápido en la iglesia, ¿verdad? Ya sea en el púlpito, servidores, o etcétera, etcétera. Pero no, la palabra deja ver que nosotros, cuando estamos trabajando en lo secular, le estamos sirviendo al Señor, porque nosotros no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios. Pero entonces ahí, por eso es que yo también en la oración dirigía y le decía al Señor que nos permita Él que durante el trabajo, les voy a poner un ejemplo. A mí me pasaba, ahorita gracias a Dios, pues el Señor me iba ayudando poco a poco, porque esto que les voy a compartir ahorita se me hizo rema. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros estamos trabajando y a veces hacemos las cosas a medias, porque se nos olvida que nuestro trabajo es para el Señor. Y entonces, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a medias, nos estamos volviendo un siervo, no un siervo fiel, sino un siervo inútil. Mire, algo que le quería comentar yo con respecto a esto que usted está diciendo de que nosotros incluso cuando estamos afuera, estamos sirviéndole al Señor. Está aquel versículo que dice que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Ajá. ¿Verdad? Y entonces la otra vez yo escuché al apóstol, creo yo, o al hermano Germán explicar de que esa figura es, por ejemplo, que unos son reyes, o sea, nosotros los que trabajamos en el área secular somos reyes, y es ahí donde salimos, y otros son sacerdotes que están dentro de la iglesia, que están predicando, que están, o sea que entonces él lo que explicaba esa vez era de que hemos sido llamados reyes, sacerdotes, y no quiere decir de que porque somos reyes o porque estamos en el área secular nos sirvamos, que es lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que no dejemos de predicar, que básicamente yo creo que lo principal de servirle al Señor estando en el área secular con gente que no es cristiana es atraerlos hacia la presencia del Señor. Exacto. Yo creo que esa es la base fundamental. No, y es que precisamente a eso iba, porque cuando nosotros entonces recordamos que nuestro servicio en lo secular es para el Señor y empezamos a trabajar con excelencia, la gente lo nota. Uh-huh. Porque la gente nota cuando alguien es excelente. Y entonces lo primero que pregunta es: ¿qué es diferente en él? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace distinto a él? Uh-huh. Y lo que nos hace distinto a nosotros es que somos hijos de Dios. Uh-huh. Entonces ahí es cuando nosotros estamos sirviendo y nos estamos preparando o estamos estando alerta, y es una de las actitudes que el cristiano debería tener en el tiempo final: trabajar con excelencia como para el Señor, porque de esa manera estamos sirviéndole al Señor, dando testimonio de que Él es el que nos hace que trabajemos. Y ahí entra la palabra que ya también que dice el apóstol Pablo, dice: predicad el evangelio, y si podéis, hablad. O sea, quiere decir que no necesitas hablar para predicar el evangelio, sino solamente, como dice usted, ¿verdad? Con la actitud, con la forma de manejarse uno. O sea, el evangelio vivo donde quiera que uno vaya. Increíble. No, y esa es otra cosa, porque por ejemplo, cuando a veces en el trabajo hay algún pleito y nosotros lo primero que hacemos es entrar en contienda, entonces ahí no estamos actuando como una manera en la que le hará el Señor, y por ende entonces no estamos haciendo un buen servicio. Entonces nosotros tenemos que demostrar una actitud bien diferente, y eso está en el otro versículo que yo les traigo hoy, que está... Esto seguimos hablando de servirle al Señor, del punto 1, ok. A ver, eso está en... Sí. ¿Quieres cafecito caliente? Sí. ¿Qué bueno?
Es el chiquito. En 1 Pedro 4:7 está. Entonces. La visión. Y le pierde, y hace que uno pierda la concentración hasta para orar. El cansancio. Por ejemplo, en el caso, el trabajo. El estrés. Gracias a Dios. Eso lo evitaría uno estar sobrio. Sí. ¿Verdad? Eso le quita a uno la sobriedad. Y bueno, y me impactaba porque si vamos, una de las figuras que miran muy bonitas es en Génesis, cuando hay dos que están iguales, que está en Génesis 18:1, que ese es Abraham, y dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. O sea, él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Estaba sentado a la puerta de la tienda, o sea, él estaba esperando al Señor sentado a la puerta. Y después vemos en el Génesis 19:1, y este es Lot, el sobrino de Abraham, dice, y llegaron pues los ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó para recibirlos y se postró el rostro en tierra y los invitó a su casa. Entonces, una de las figuras que nosotros tenemos que tomar de esto es que nosotros tenemos que estar listos, saber que el Señor está pronto a venir. Y esa es otra de las cosas que yo les quería platicar ahorita, que si ustedes, yo no sé si ustedes han visto, pero yo lo he comentado en un par de prédicas anteriores, que están habiendo últimamente un montón de avances en lo secular, en la tecnología, en la sociedad, etcétera, etcétera, que lo hacen a uno reflexionar y darse cuenta que realmente la venida del Señor está más pronto de lo que uno espera, pues, porque ya que cuando nosotros vamos si miramos aquí en Apocalipsis, ese está en Apocalipsis, vamos a buscarlo aquí, Apocalipsis 13 creo que está, sí, Apocalipsis 13:17, leámoslo juntos. Dice, voy a poner Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar, esa da, ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría para el que tiene entendimiento. Que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y entonces eso me llama mucho la atención porque hay una versión, vamos a ver si yo la logro encontrar aquí. Primeramente Dios la logramos encontrar, pero hay una versión que dice, el que sepa, es una cifra del hombre y su cifra es, y dice www. ¿Sí? Sí. Y entonces me llama mucho la atención porque hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que, por ejemplo, si uno tiene un reloj inteligente, un smartwatch, uno puede acá ponerle las tarjetas de crédito que uno tiene, le registra las tarjetas de crédito, entonces así como por ejemplo sacas tu tarjeta y la tocas, ya no necesitas sacar tarjeta, sino que solo con el reloj. Entonces si vos tenés el reloj en la mano, solo pip y compras.
Entonces ya tenemos una cosa en la mano con la cual podemos comprar y vender. Y si no existiera el efectivo, quiere decir que si no tenemos eso, no podemos comprar ni vender. Y ya se está platicando de que se quiere borrar el efectivo de la tierra. Sí, un dinero digital. Ya se quiere, o sea, eso ya está en los planes. Gracias. Y eso es lo que me llama la atención, porque también yo le enseñé en la última prédica que compartí aquí, que hay un científico que se llama Elon Musk, y él inventó un chip que se llama Neuralink. Lo pueden buscar en Neuralink. Y Neuralink es un microchip que se inserta en el cerebro y que permite al cuerpo, o que le permite a ese chip mandar señales que sirvan para tratar, por ejemplo, si alguien tiene depresión, si alguien tiene esquizofrenia, si alguien tiene alguna enfermedad. O poner alerta. Tratar la enfermedad. O si alguien tiene, por ejemplo, porque si alguien es ciego, por ejemplo, y es ciego porque tiene un error en el cerebro, es porque las neuronas no logran transmitir lo que los ojos reciben. Entonces ese chip va a permitir mandar una onda que sí le va a permitir al cerebro reconocer, entonces va a poder tener ciertas capacidades que no tenía antes, o un dolor, etcétera, etcétera. Pero ya se está hablando de un chip que se inserta en el cerebro, el cual recibe señal por medio de internet. Entonces ya se está hablando de que se va a borrar el efectivo. Ya tenemos pues los modelos que podemos comprar con la mano. Y en Suiza, eso es una noticia también. Es una noticia también que Suecia o Suiza, no me recuerdo, creo que es Suiza, que es uno de los países que tiene más avanzada la tecnología, ya lo hizo casi que en la mitad de la población, que les insertó ya el chip reconocedor o registrador. Es como un DPI, pero con un chip en la mano. Claro. Entonces la gente todos los días pasa solo en su trabajo y marca, o en su casa. Y aquí le permite también. Y le permite, por ejemplo, con la huella, varias cosas, pero eso ya está. Entonces eso me llama a mí la atención, porque para nosotros que lo leemos aquí, se nos abre el entendimiento y dice uno, puchica, pero el problema está en que a veces, a pesar de que uno sabe estas cosas, uno se enfría. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pero si en la Biblia lo que hablamos el otro día que usted dijo, que por la maldad de muchos, que por la maldad del mundo, el corazón de muchos se enfriará. Entonces eso ya es una lepra espiritual, porque entonces uno ya deja de ser sensible. Bendito sea el Señor, que nosotros pues ya somos viejas, ya vivimos bastante, y nosotros todavía no hay manera de que nos manipulen el cerebro como a los patojos. Es que hablaban de patojos en ese documental, ya no hablan de generación del 96 para acá. Toda esa generación, ya siendo adolescentes, tuvieron redes sociales. Entonces les han dado una lavada de cerebro. Pero yo con mis alumnos lo comprobaba, Raúl. Sí. Los patojos ya no eran sensibles a nada. A nada. O sea, yo les ponía una poesía preciosa de Becker o de qué sé yo, de la profundidad. No, ya no. Entonces, en cambio, nosotros los cristianos, lo que puede enfriarnos, según lo dice la Biblia, es la maldad del mundo. Dice que con la maldad del mundo, que el corazón de muchos se enfriará. Por el pecado. Por pecado. El pecado es terrible. El pecado es una, pero el pecado es como que el camino a la iniquidad, porque dice que el aumento de la iniquidad enfriará. Entonces, hay varias cosas. Yo diría inclusive que una de las cosas que nos hace que nos enfriemos también es el no tener la coinonía que se tiene con los hermanos que se tiene que tener. Totalmente. Porque, por ejemplo, hoy, que nosotros estamos aquí reunidos, pues yo considero que en toda la semana esto es tal vez lo más productivo que he hecho. Ay, sí. Yo también. ¿Sabes qué le decía al Señor cuando oraba? Yo le decía, tenías una cita para mí hoy. Tenías, o sea, y yo lo primero que hice fue le dije ahí, ¿sabes qué te dije ayer? Yo le llamé y le dije, mira, fíjate que Raulito dice que cree que es conveniente, porque como no hemos ido a la iglesia. No, o sea, en la casa nosotros sí lo hacemos de forma intencional, como tú dices, porque es una angustia enfriarse. Sí. Pero es más por eso
que por anhelarlo. O sea, Sí. ¿cómo te explico que no es lo mismo de que yo necesito que estos no se pierdan, ¿va? Lo que decís, que si viene el Señor hoy nos vayamos todos. Pero no es porque lo anhelo. O sea, lo que sentí ahorita con él fue como... Aquí estabas esperándome. Sí, lo propiciaste. O sea, para mí fue... Y fíjense que Pero eso es si algo... es necesario y uno no lo hace. Es algo que es una de las cosas que le reclama el Señor a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, porque le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes Tu soportar a estrés. los malos. Ajá. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre. O sea, nosotros hemos estado, ¿va? reconocemos, pero dice: pero tengo esto contra ti, No. que has perdido tu primer amor. Entonces, una de las actitudes que el cristiano debería tener en el final de los tiempos es no perder ese primer amor. Porque a la hora de perder el primer amor, entonces, a pesar de que las cosas se estén haciendo bien, el Señor viene. Eso y es lo demás. ¿Por qué? Pero no te das cuenta qué horas pasan. No se da cuenta. Fíjate, Es tan el sutil, enemigo es lo tan hizo sutil. Muy sutil este distanciamiento, si lo querés ver, lo hizo muy, porque ya ven que hay prédica, pero la adoración, No, y profecía. pero la adoración. No, sí. Miren, yo lo que hago es así, poner el tabico, a que me encanta como adora ese patojo. Pongo el tabico aquí Ay, y empezar. Es que fue mi alumno también, es un muchachito, ¿verdad? Que es más chiquito que... No, es más chiquito que Raúl, pero el tabico yo pongo aquí y en la alabanza. Y aquí, mira vos, yo danzo, pero hace falta. El tabico fue mi alumno. Y yo danzo y así, pero sí hace mucha falta, hace mucha falta. Es que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, pero se van a salir juntos. Sí. Va, pero ahora escucha esto, oí esto, María José, oí esto. Que viene Raulito y me dice: mire, juntémonos a nuestros amigos cristianos, estoy hablado. Y me quedé así: no tengo amigos cristianos, no tengo. Juntaría un montón de brutos de mis amigos, pero no, amigos, es complicado, es difícil. Pero el apóstol ha dicho, ¿verdad? Uno tiene muchos hermanos, pero pocos amigos, y es real. Sí. Y qué bueno que está aquí, lo bendecimos en el nombre de Jesús, Raúl. No, y fíjense que es bonito, es edificante, y una de las cosas que el Señor de hecho le da ahí a la iglesia de Éfeso de cómo no perder o cómo recuperar el amor es recordándonos. Porque y era lo que hablamos, ¿va? Que el enemigo lo que hace es que lanza tantos dardos que nos hace perder la sobriedad y no nos recordamos de que por eso es ¿Qué de ha que hecho el Señor con nosotros? había una hermana que una vez hacía una pregunta en uno de los foros que decía: ¿será que orar en la mañana el Señor lo recibe mejor que orar en la tarde? Y no, pero lo que sí es que, por ejemplo, si uno se levanta y lo primero que uno hace es orarle al Señor, entonces ahí lo que estamos haciendo es recordándonos del Señor desde la primera hora. Lo primero que recordamos Lo primero es que Él. nosotros hacemos es Él. Y entonces ya oramos: Señor, y le decimos todo: te bendecimos, gracias por esto, gracias por... Y cuando ya uno ora y le entrega al Señor el día, entonces uno ya va recuperado todo el día, uno ya pasa con la mente con el Señor, va. Y siempre... Pues hace como esa conexión, ¿verdad? Siempre recordarse, y por eso es que yo les traía ese de Pedro, porque me llamaba mucho la atención, que inclusive le dice en el 4.9, le dice: sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones, porque muchas veces en la iglesia, más que todo, lamentablemente, no perdemos aquellas actitudes de carne, de humano. Ay, a veces uno critica o mira mal algo y uno se duele, pero hasta con eso hay que tener cuidado, ¿no? Qué complicado. Y realmente a veces, y también por eso les decía yo que a veces uno se mete en las profundidades, pero se olvida de lo primero. Y lo primero a veces es más importante, porque primero tenemos que ser tenemos que ser imágenes de lo que Jesús fue. Y Jesús fue compasivo, amoroso, nunca juzgó a nadie. Aquella que le encontraron y que la querían apedrear, y le dice: tire la primera piedra ahí. Entonces viene y dice: Señor, ya se fueron los que me juzgaban, vete y no peques más, ¿va? Yo tampoco te voy a juzgar. Imagínense que Jesús, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando tengamos algún hermano que sepamos que se alejó con el Señor, no juzgarlo ni tratar, sino que decirle: mira, el Señor te ama, ¿va? Pero es que ahí está esta palabra de cuando dice
que nosotros debemos soportarnos unos a otros. No es, ay, tengo que soportar a este, ¿verdad? Sino ser un soporte. Exacto. Ser como detenerlo, así como se va a caer, yo voy a ser su soporte. Increíble, ¿verdad? Sí. Increíble que a veces cuando uno no entiende la palabra, es así soportándonos unos a otros, así como, ay, qué hueva soportar a este. Aguantándonos, ¿no? Aguantándonos, No, ajá. no, Sino que es un soporte espiritual, un levanto al que está caído, ¿ah? Ay, yo bendigo a Dios por el ministerio, por lo que me ha dado, porque Sí. yo soy evangelista. Ay, yo amo las almas, yo sufro por las almas, de verdad. Y ya vio a dónde el Señor me ha llevado usted, porque haber estado metida en la cárcel un año entero es que yo trabajé en la cárcel, así sentada a la par con los presos. Y ahí me llevé a Raulito también. Raúl fue conmigo al preventivo. Sí. Conoció a Rudy, sí, ¿verdad? Sí, Que fuimos a ver a fuimos. Rudy. Ah, Sí. es cierto. ¿Qué tal doctor? Le dice a él. Es cierto. ¿Qué tal doctor? Le decía a Rudy a él. Es cierto. Sí, Fuimos. lo llevé. No, muy bonito. Entonces, lo que Y yo... lo ven con mucho respeto. Uno sí, ve a Raúl. Sí, pobrecito. Y realmente cuando uno ya tiene el amor de Cristo, uno no puede ser malo, porque imagínense, o sea, hay veces que uno no se pone a pensar, pero hay gente que nace, ya, ponerle, si ya viene ladrón, pero ladrón malo, ¿va? Ponete un malandro de aquellos malos, ¿va? Sí. Jefe de malo, y embaraza a una mujer, y tiene un hijo. Esa criatura que nació, pues nosotros entendemos que hay una preexistencia, ¿no? Es ahí, por ahí. y que no sabemos ¿Qué viene qué ahí? había antes y por qué él le tocó ahí, porque todos nacemos en esta tierra de acuerdo a un plan perfecto que el Señor tiene, pero esa persona nace en ese hogar. Él no conoce nada más que la maldad. Para él no existe buenos días, mijo, para él no existe mira tu comidita, mira, para él no existe nada de eso. Entonces cuando alguien viene y lo juzga y dice, qué bueno que se murió ese madero, No sabe, amigo. pero no sabe que ese madero no tuvo otra oportunidad. Nosotros sí. Raúl, aquí a la vueltecita, aquí, a la vuelta. Pasa un patojo ahí en la tienda de Lucy a comprar unos sus cigarros, fíjate, dice. Da la vuelta aquí como bajando, aquí, bajando atrás. Pa, 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 pa. Y aquí estaba Elmar, mira, aquí estaba Elmar conmigo. Y decía como, mucha, eso fue aquí cerquita, aquí fue cerquita. ¿Va? Y te da la puerta, mira. Abrí y un señor que había pasado en su bicicleta temblando ahí, aquí a la par de mi puerta. Es que ahí mataron a un muchacho ahorita y le dispararon. Dije. Y mira, yo no sé cómo me pasó a mí por la cabeza, pero ya ves, mis hijos me querían pegar, pero yo salí corriendo y cuando lo vi. Pero me no mató tenía ni 10, ojo, mano, ni un minuto. no, y mira, mira casi que me tiré encima. Yo sí, pídale perdón a Jesús. Recibe a Jesús en su corazón. Y empecé a hablarle, mira, del Señor y que se le entregara su vida a Jesús y le entregara. Y entonces se metió otra señora igual. Mi hijo, en el nombre de Jesús, pídale entregar su vida al Señor. Y que acá ya vinieron los bomberos y todo. Mira vos, se le va y se murió. Patojito, como usted. Pero mire, de ahí los patojos, mamá, es que vos qué atrevido. Le dije, a mí que me importa, quería que esa alma no se perdiera. Y probablemente no se perdió. No, y es que esa es... Sí, era así, entre el susto, entre me estoy muriendo, ¿qué más le quedaba? No, y es que al Jesús, final de cuentas, perdóname, ¿va? al final de cuentas Orientarlo también... uno a eso. No, y yo de hecho, o sea, así como usted dice, usted es evangelista. Yo una vez, al contrario, no tan al contrario, pero me recuerdo que estaba en México y yo iba caminando para el gimnasio y estaba tirado un bolito, ¿no? Pero el Señor me puso en el corazón decirle que Jesús lo ama. Es que eso Decirle que Jesús lo ama. Yo, miren, no les miento, al contrario de usted, yo pasé como 10 minutos dando vueltas así en la misma cuadra. ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? Al final me animé. Y le toqué el hombro y le dije, mira, Jesús te ama. Y le quedó viéndome, gracias papá. Me fui. ya, suficiente. Jovencito, ya has dedicado tu vida al Señor. Y fíjese, Raulito, que no todos tienen, mira, el cuerpo de Cristo tiene manos, tiene pies, tiene orejas, tiene todo. Porque, por ejemplo, Kelly, vos sabes que la Kelly es una hija de Dios, pero tremenda. Pero ella no haría lo que yo hago. Porque Exacto. dice que ella, no, o sea, su llamado no es ese, vos, increíble, va.
Ajá, y así nos decía el hermano Porta a nosotros. Los bendigo, decía el departamento de evangelismo. De veras los admiro, dice. Porque no cualquiera hace eso. O sea, eso no es para todo, hermano. Héctor Dubón, ese es un mero mosh, ¿verdad? Sí, ¿no? Y ahí cabe en la primera de Pedro 4, lo que estamos leyendo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que cada uno... Multiforme, sí, el Señor tiene 1000 formas. Entonces, y lo que sí hay que hacer es anhelar, tratar de anhelar, tener los dones, los múltiples dones, ¿no? Porque sí, si también. uno tiene un don, y tratar de desarrollar los demás, ¿va? Para que podamos ser más completos y de esa manera tener un mejor servicio. Sí, porque definitivamente uno siempre va a tener un enfoque hacia algo. Y es ¿verdad? que, y entonces, siempre. haciendo todo el resumen, ¿va? Se dan cuenta cómo de entre poco y poco lo que hemos hablado es la actitud del cristiano en el tiempo final de la iglesia. Porque esa es la actitud que deberíamos de tener antes de que venga el Señor, para que cuando Él venga nos encuentre sirviendo. Y nos... Sí, porque dice bienaventurado, dichoso, y que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo. Ay, Entonces hay que hacer las cosas como para el Señor, hay que tener misericordia de los otros, no hay que estar juzgando, hay que cuando se hable entre la gente va de las... Por ejemplo, una de las cosas que yo he cambiado mucho es decir eso de los ladrones, ¿no? Cuando a veces se escucha alguna noticia y ya rápido dicen, ay, qué bueno que se murió, cambiar esa actitud, ¿va? Y no decir eso porque realmente no es quien para estarle deseando la muerte a alguien. Pues eso no es algo de los hijos de Dios, pues, ¿me entiendes? Ese tipo Y de le cosas. pasa a uno, ¿va? Ujú. Ay, sí le pasa a uno por sí, es que ahí sí que como decía el rey David, ¿verdad? Que él era el que decía que perdóname mis pecados hasta los que me son ocultos, porque uno tiene cosas dentro que ni uno mismo sabe, ¿verdad? Y es real, es que a veces uno mira noticias pero lo que decía usted, y es real porque fíjense que a mí me había estado afectando muchísimo que durante todo este tiempo de la pandemia, TN23 era mi canal. Sí, ves. Así. Y entonces mira uno todo, y que mató a no sé quién, y que pasó, y le metió un balazo en la cabeza al vecino, y no sé qué. Ay, no, Una de las cosas que a mí me afectó, y eso es otra de las cosas que hace que uno enfríe su amor. eso le iba a decir. ¿no? A mí una de las cosas que me afectó así bastante es la corrupción que yo logré ver en los gobiernos, ¿no? O sea, eso sí me afectó un montón. ¿Y de dónde lo vio? En el Facebook. Porque sí, pero Sí, en bueno. todos lados domina uno, pero a mí sí me afecta porque, por ejemplo, yo que trabajo en un Hospital en un servicio, en un lugar público, que es trabajo por el gobierno, a veces uno mira que tienen cierta, que no entre uno en polémica, ¿va? Pero uno mira cosas y yo me enojaba, Alex, usted es primera vez que trabaja en el gobierno. Sí. Su vida ha sido privado todo. Casi. Yo igual, yo trabajé ahorita en el sistema penitenciario, vi unas cosas que de veras dan ganas de horrible, de cambiar el mundo y no se puede. Exacto, no se puede. exacto. Y entonces ahí vamos a otra cosa que es bien importante notar que Jesús dijo, porque mi reino no es de esta tierra, dijo él. Y eso era lo que no entendían los de esa época, porque él les decía, yo soy rey, yo soy rey, yo soy rey, decía él. Y entonces le decían, ¿cómo es que tú estás diciendo que eres rey? Porque en ese entonces el único que era rey era el César, ¿va? El César. Entonces, pero mi César. reino no es de esta tierra. Entonces nosotros no podemos venir y tratar de cambiar al mundo, No, porque porque Dios no nuestro nos reino mandó no a es- eso. no. Dios nos mandó a cambiar las almas y a salvar almas, para que estando en esta tierra nosotros tengamos otro reino allá. En otro lado. Entonces, por eso es que también a veces la gente, cuando nos critica a los cristianos, va a decir, pero ¿por qué tienen esas grandes iglesiotas y no, en vez de usar eso, van a darle dinero a los pobres? Porque la orden Y no lo es que esa. pasa es que caen en humanismo, Sí, claro. porque el humanismo lo que hace es enfocarse en ver al hombre, pero Dios es más importante que el hombre. Claro. Y si nosotros los templos los usamos para adorar y alabar a Dios, eso es más importante que lo otro. Y otra cosa que, por ejemplo, a veces la gente dice, ¿por qué no en vez de dar el diezmo y la ofrenda van y Le dan dan a ese los- dinero a los pobres? No, No, esa es la instrucción. porque ese dinero es de Dios
no es de los pobres. Si lo que yo quiero es darle dinero a los pobres, entonces agarro Aparte, otro otra dinero parte. y le doy ese dinero a los pobres. Pero ¿cómo le voy a quitar a Dios? Lo que pasa es que la gente como no cree en Dios como la manera que nosotros creemos en Dios, entonces a veces, por ejemplo, si la gente no cree que Dios es real, ¿cómo van a darle su dinero a Pero mira, yo sí? Raulito, ¿sabe cómo se lo he puesto yo a mis hijos el ejemplo? Les digo, miren mucha, el diezmo es como que, ay no, mejor no le paguemos la casa a Brenda, o sea, a la dueña de la casa que nos alquilamos. Ay no, no le paguemos la casa a Brenda y mejor hagámonos un buen súper. Y vámonos al puerto, porque mejor si nosotros somos pobres. O sea, ¿cómo le voy a quitar yo a Brenda lo que es de Brenda si esta es su casa? Entonces es lo mismo. O le decía yo a mis hijos, ¿cómo decir, ay no paguemos la luz? Igual la empresa eléctrica tiene un montón de pisto, ¿ah? ¿Por qué? Si es de la empresa eléctrica y se lo tengo que pagar. Exacto. Entonces le digo, el diezmo es del Señor, punto. Sí. Lo demás hagamos No, y lo es que eso hagamos, ¿va? Yo creo que el Señor está bueno, muchas veces. Yo creo que el Señor está bueno y por algo sacó este tema. ¿Por qué? No, yo sé, gracias. No, mi amor. Una de las actitudes que debería tener un cristiano en el final de los tiempos es diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque la palabra viene en Santiago y dice, porque una fe sin obras es una fe muerta. Y es lo que yo le estoy diciendo. Si alguien no diezma y alguien no ofrenda, quiere decir que no cree en Dios. Porque como no cree en Dios y Dios es real, entonces no le da su dinero. Porque imagínense que alguien gana 1000 quetzales y tiene una deuda de 1000 quetzales. Él tiene que dar diezmo de esos 1000 quetzales. ¿Y cómo va a pagar la deuda? Si la deuda es de 1000 y él solo gana 1000. Y tiene que dar diezmo y ofrenda. Y fíjate que si lo miras de una forma bien centrada, el diezmo, pues si vos tenés un campo, ¿va? Y está la figura en la Biblia, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es una semilla. Porque dice que, ¿cómo es que dice la palabra? El dador alegre. Dios ama al dador alegre, el que mucho da, mucho... no me recuerdo cómo es que dice, pero o sea, da el ejemplo de que la ofrenda es una semilla. Pero el diezmo es el que protege esa semilla. Entonces, si vos das tu diezmo, estás protegiendo tu campo. Pero tu ofrenda debería ser más grande que el diezmo, porque vos deberías de sembrar más en tu campo que lo que das para protegerlo. Entonces, pongámosle a alguien que gane 1000 quetzales y tiene una deuda de 1000. Si él cree en Dios, va a dar su diezmo y va a decir, Señor, tú te encargas de la deuda. Y entonces, esa es una fe que tiene obras, porque cree en el Señor. Entonces, una de las actitudes que debería tener el cristiano en el final de los tiempos es que debería de diezmar y ofrendar. Sí, porque dice que la ofrenda es por amor, dice la Biblia. Las También. ofrendas son por amor y el diezmo es una obligación y la ofrenda es por amor. Y en mi vida se ha cumplido. En mi vida se ha cumplido porque cuando yo salí de la universidad, yo recuerdo muy bien, y ese testimonio creo que se lo conté a mi mamá, pero yo debía más o menos como 15,000 quetzales. De la ONU. Ajá. Y yo ya estaba medio trabajando en una ONG con unas jornadas médicas, ¿verdad? Entonces me pagaban unas cosas. ¿Quieres pomas? Y entonces vine yo y me recuerdo re bien que yo le dije a Araceli, que era la secretaria de la universidad, yo le dije, mira Araceli, yo quiero que usted me diga cuánto debo yo para pagar. Hasta me recuerdo que me dijo, ay Raulito, así como insinuando que era un montón, va. Mire, pues usted debe 3 mensualidades, yo pagaba 3,800, no 3,200, algo más o menos se paga. Como 4,000 quetzales se paga más o menos. Para cosas de que yo debía 3, imagínate si son 3,000, 3 por 3, 12. Aparte tenía que pagar toda. 9, 3 por 3, 9. Tenía que pagar toda, tenía que pagar 3 por 3, 9. Pero como es que eran 12 porque son 3,500 más o menos. Entonces, 3,500 más 3,500, 7,000 más 3,500, 10,500. Solo ahí van 10,500. Y tenía que pagar todo, el acto, la impresión del título. Ahí tengo. Mira, era un dineral. La cosa es que yo dije, está bueno, dije, así. Son 20,000 en total, digo. No, eran como 15. Está bueno, dije yo. Agarré los papeles, los puse en el carro y me subí en el carro y le dije al Señor, bueno Señor, tú sabes. Tú eres mi padre.
si tú quieres que yo me gradúe, esto es lo que debo. Se lo entregué y fui fiel. Ni siquiera me atrasé. El mes que yo me tenía que pagar las cosas, ese mes las pagué. El Señor me abrió puertas, me dio una ofrenda que me regalaron mis tíos por mi graduación, me fueron dando dinero, de repente tenía hasta dinero de más y pagué todo. A mi mamá le pagaron dinero, mi mamá me ayudó, todo el Señor, en ese aspecto, el Señor ha cumplido. Y este año, yo lo he hecho también. Primera cosa que yo hago, inclusive, me ha apretado en el sentido de que lo primero que yo hago, y no es para enorgullecerme ni nada así, sino que es como dando testimonio, ¿va? Que lo primero que yo hago es el diezmo y la ofrenda. Ni siquiera me atrevo a tocar ese dinero si no he diezmado ofrendado. Y una vez le dije a mi hermana, mire, necesito, porque yo lo que hacía era que le daba el cheque para que ella lo fuera a depositar, ¿va? Y le dije, mire, necesito que vaya a dar ese cheque porque necesito comprarme una cosa y no lo puedo hacer hasta que no se haya ofrendado. Entonces, una de las actitudes que tenemos que tener es diezmar y ofrendar, porque ese dinero es dinero de Dios y es el que Él va a utilizar para enseñarnos. Es como aquellos 3 jóvenes que metieron al horno de fuego y le dijeron a Nabucodonosor, sepa usted, le dijeron, que nuestro Dios es poderoso para salvarnos del horno de fuego. Y aún si no lo hiciera, no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Entonces, como aquello, mira, yo tengo que hacer una ofrenda y aunque el Señor no me lo da, yo lo voy a seguir haciendo. Y entonces el Señor lo salva. Es que dice la Biblia que en la obediencia está la bendición. Sí. Y ahí solo dice que hay que diezmar, punto. Pues obedezco y ya. Y hay mucha gente que alega que, por ejemplo, eso solo está en el Antiguo Testamento y que no sé qué, pero cuando vemos a Jesús hablar, le dice a los fariseos hipócritas, porque ustedes solo diezman y ofrendan, pero no tienen misericordia de los otros. Lo uno hay que hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué lo debías de hacer? No, y aparte también cuando dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces cuando el Señor habla de eso, te lo explico para que lo comprendas. Cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, significa que tenemos que cumplir con nuestros impuestos y con nuestro diezmo, ¿verdad? Pagar impuestos porque hay que pagarlos. O sea, si no pagas, ¿qué fregale a la SAT a uno? Si uno no paga, ¿va? Yo que facturé ahorita, tengo que ir a pagar mi plata a la SAT, ¿va? Porque eso es una obligación que uno tiene. Sí, y es que ahí, por eso les digo que mientras uno es correcto y uno se recuerda de que uno tiene un Dios real, el Señor ahí sí que es justo, ¿va? No nos va a desamparar. Entonces vamos encapsulando, vaya como forma de resumen, ya vieron que las actitudes de todo lo que debería tener el cristiano en el final de los tiempos. Y uno de los más importantes es estar alertas. Ya estamos alertas, el Señor va a venir, nos tenemos que ir. ¿Qué tenemos que hacer para irnos? No perder nuestro primer amor, primero. Sí. Aparte, no perder nuestro primer amor, ser misericordiosos, usar nuestros dones en los que los tenemos dones, no murmurar, no, todo lo que decía Pedro, vamos a ver, decía no murmurar, servir a los hermanos, estar sirviendo, y lo que estábamos mencionando ahorita, 10,000 ofrendas. Y importante también, yo lo leía por ejemplo, cada vez que ha habido una figura del arrebatamiento en la Biblia. ¿Cuáles son figuras del arrebatamiento en la Biblia, por ejemplo? La más clara de todas es la del Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto. Esa es el Éxodo, figura de hecho, de la es la salida. figura del arrebatamiento. ¿Qué hicieron ellos antes de salir? La Pascua. Una de las cosas que el Señor trae para nosotros antes del arrebatamiento es la Santa Cena. La Santa Cena es bastante importante para estos tiempos de arrepentimiento, porque es la forma en la que nosotros vamos a ir cambiando nuestra genética y nos vamos a ir convirtiendo más como Él, para poder que cuando Él venga nos arrebate. Así es. Entonces, una figura, Sí, es que es tan hermosa, así como dijo la Isa, ¿va? Mira, cuando yo arreglo mi mesa para la Santa Cena, digo yo, ahí está el Señor así, sentadito, esperando que nos vengamos a sentar con Él, ¿va? Y es que es así. Él nos invita a su mesa y pues al que quiera venir, que venga, vaya, que no. ¿Será que puedes repetir la actitud del cristiano en resumen?
Bueno, Primer amor, que no se pierda el primer amor, sí, no, que te encuentres sirviendo, Ser misericordioso. ser misericordioso. estar alertas, Hay que te mande la grabación. estar alertas, no perder el primer amor, como dijimos, estar sirviendo, servirle al Señor, servir, Diezmo de ofrenda. ser Diezmo de ofrenda. diezmo de ofrenda. Entonces ahí vamos viendo, ¿va? Y la verdad es que esto a mí me llena mucho de gozo cuando yo miro las noticias, porque para uno que yo llevo años de saber, de hecho yo de chiquito me metí mucho en las profundidades del Apocalipsis y miraba muchos temas de escatología y todo el rollo. Yo creo que tal vez por eso es que yo lo miro tan claro, pero cada vez que yo miro una de estas noticias me llena de gozo el corazón, porque es una confirmación. O sea, esto literalmente es el Señor diciéndonos, porque la gente lo mira y no lo entiende. Yo le hablé de esto a uno de mis compañeros y no lo entiende. Mis gordos, pero es que acuérdense que están muertos. Sí, no, definitivamente. Pero en el sentido de que, por ejemplo, yo les dije, mira, solo les enseñé la noticia para ver qué pensaban. Mira esto de Neurolink, lo de chip, ¿va? Para ellos es... ¡Hala, qué calidad vos! ¡Qué buena onda! ¡Hala, qué buena! Sí. Y uno Sí, así es que como... no mira el área espiritual. Les enseñé lo ¿Qué de... opinas de la vacuna? De todo lo que se ha dicho. Lo que pasa es de que hay que ver, hay que investigar. Hay que investigar. Y esa es otra cosa que la gente también pierde mucho en el aspecto. A veces el cristiano, lamentablemente religioso, el cristiano religioso, no el cristiano devoto, el cristiano religioso es muy ignorante. Y se la deja llevar ignorancia, solo de lo que oye. No y la investiga. ignorancia conlleva a una necedad, porque el ignorante no solo es ignorante, sino que es necio. Entonces hay que investigar. Por ejemplo, las vacunas, una de las formas de que funciona una vacuna es por medio de virus atenuado. O sea, agarran el virus, le pegan, lo dejan medio muerto y lo insertan en el cuerpo de la gente. Y entonces, como ese virus ya está golpeado, no va a tener efecto sobre el cuerpo de una persona. Lo único que va a hacer es que la persona va a desarrollar defensas para ese virus. Y lo mata. Y así es, no, y ya cuando de verdad se presente el virus, pero ya no atenuado, sino que un virus vivo, ya el cuerpo de la persona ya tiene anticuerpos y la defiende. Ay, qué bueno. La otra forma es que agarran un virus muerto y lo inyectan. La otra forma es que le agarran proteínas al virus y le inyectan a la persona las proteínas del virus. Pero aquí está la otra cosa, que ahora están desarrollando una vacuna ARN, y ese sí es otro rollo. Porque, pero si quieren vamos a ponerle pausa aquí para explicar eso, porque eso sí es otro rollo